Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir nuevamente una palabra con ustedes, siempre con mucho respeto y con mucha humildad. Y sobre todo lo hago con todo el amor del mundo, con todo el honor y el privilegio que esto representa para mí, hablar de Jesús. Hablar de Jesús para mí es lo más hermoso que puede haber, es mi mayor bendición, es hablar de aquel que un día cambió mi vida, que un día cambió mi hablar, que un día cambió algunas actitudes que yo tenía que no eran de su agrado. Y de verdad que para mí es todo un honor de dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida y sobre todo de lo que Él puede hacer en su vida. Dios es muy bueno y nos ama a todos por igual. Dios es el papá más amoroso que hay. Es el papá al cual si su hijo llega y le pide un abrazo, él nunca le va a despreciar, él nunca le va a hacer a un lado, él nunca va a dejar de escucharle por más que aquel hijo se haya equivocado. Él siempre está pendiente de sus hijos y él siempre es el que está con los brazos abiertos para abrazarnos aún en medio de nuestros errores. ¿Quién de nosotros no habrá cometido errores en la vida? ¿Cuál de nosotros podría alzar la mano y tirar la piedra? Yo creo que muy pocos, ¿verdad? Creo que todos, empezando por mí, le hemos fallado a Dios, pero esa parte no es tan importante. Lo importante es lo que Jesús nos habla a través de su palabra y es de su perdón para con aquellas personas que desean buscarle y que tal vez desean cambiar algunas cosas que tal vez no están bien en sus vidas, así como Él ha cambiado algunas cosas en mi vida que no eran de su agrado. Yo estoy seguro que lo va a hacer con cada uno de ustedes. Y bueno, bendito sea Dios porque como les decía nos da la oportunidad de compartir una palabra. Eh, yo sí siempre me siento y soy consciente que no soy la persona el que les ayude a ustedes a discernir de lo que Él está poniendo en mi boca, pues aún a mí me cuesta mucho, ¿verdad? Así es que gracias Dios, gracias Señor por la oportunidad que nos da de compartir con las personas que se han conectado, con las personas que posiblemente van a ver este video más tarde o mañana. Que el Señor toque sus corazones y que Dios los abrace bien fuerte en cualquier prueba o situación que estén viviendo. Yo pido a Dios que los abrace ahí donde están, que les abrace a ustedes y por medio de ustedes a sus familias, que Dios les haga llegar ese abrazo tan hermoso y tan precioso que es el abrazo de papá Dios. Pues bien, hoy vamos a hablar un poquito sobre el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo muy poderoso, es un salmo de los cuales de muchas personas a nivel de todas las generaciones se han apoyado en ese salmo para sobrellevar situaciones difíciles que están y han estado pasando. Hay muchas personas a las cuales Dios les ha ayudado, empezando desde David, que es quien escribe el Salmo. David estaba en una tribulación muy grande, él se sentía amenazado de muerte y pasaba por muchas cosas difíciles y él se apegó a ese salmo, él escribe ese salmo guiado por el Espíritu Santo. Y hoy en estos tiempos aún podemos ver cómo hay personas que se apegan a ese Salmo 23. Vemos cómo ese Salmo 23 ha transformado muchas personas en el mundo. Vemos cómo ese Salmo 23 ha transformado personas que para el mundo son de lo peor, personas metidas en cárceles, personas que están allí quizás por violaciones, personas porque han asesinado, han matado, personas porque han robado, personas porque han violado. Hay personas en las cárceles principalmente que se han agarrado de ese salmo porque han entendido que la única oportunidad
que han tenido de cambiar sus vidas es acercándose a Jesús. Entonces han dejado su dureza de corazón, han dejado de luchar por sus propias fuerzas y se han apegado a esa palabra que está en el Salmo 23, y podemos ver cómo personas que se creía que eran de lo peor, hoy Dios las ha transformado a través de su palabra, a través de ese Salmo. Hemos encontrado personas que tenían una vida de muerte que hoy le sirven a Dios. Hoy personas que Dios ha hecho grandes cosas en ellos, no son aquellas personas por las cuales fueron a una cárcel. Hoy son personas que le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque en su infinita misericordia Dios es tan grande, Dios es tan bueno, tan hermoso, que a Dios no mira, no señala lo que una persona ha hecho. Porque si aquella persona viene arrepentida a Dios, Dios la va a perdonar siempre. A veces creemos que una persona, porque es muy mala, Dios no la perdona. Claro que Dios la perdona. Dios puede perdonar a cualquier persona. Primero porque Dios es soberano. Él es el que decide a quién perdona. Él es el que decide a quién llama. Él es el que decide a quién dar su misericordia, sin importar lo que haya hecho. En otro video posiblemente podemos hablar un poco de quiénes eran los discípulos de Jesús, y vamos a encontrar que no eran de las mejores personas. Sin embargo, Dios las escogió. Pues bien, Dios a través de este Salmo 23 ha escogido a muchas personas, porque muchas personas se han apegado a ese Salmo. Es un Salmo de protección, es un Salmo de que provee las cosas que necesitamos. Es un salmo que nos protege, es un salmo que nos aconseja, es un salmo que nos guía, es un salmo con mucho poder, con mucha bendición. ¿Por qué? Porque cuando decimos el Señor es mi pastor, significa que lo estamos aceptando como nuestro único pastor y salvador nuestro. Por eso es que el Salmo se vuelve tan poderoso, porque cuando aceptamos que Jesús es nuestro pastor, que Él es quien va a guiar a partir de ahora nuestra vida, es cuando Él empieza a trabajar en nosotros, es cuando Él empieza a cuidarnos y a protegernos y a guiarnos en el camino. La vida nos habla de que las partes donde habían muchas ovejas, siempre se utilizaba un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor era quien las guiaba, era quien siempre estaba al cuidado de ellas, era el que siempre, cuando veía que ellas se querían encaminar por otros caminos, Él las corregía y las hacía caminar por el camino correcto. Pues bien, eso es lo que es Jesús. Vamos a leer primero el Salmo 23 y después lo vamos a desglosar ahí un poquito, poco a poco. Yo les pido paciencia. Si usted todavía está allí y no se ha ido, yo le pido un poquito de paciencia y más bien disponer su corazón para ver de qué es lo que habla este Salmo 23, por qué es que este Salmo 23 es tan poderoso, por qué es que en los momentos más difíciles de nuestra vida, por qué cuando nos encontramos en una encrucijada, cuando nos encontramos con una puerta cerrada donde creemos que ya no hay más solución, este Salmo nos da vida, porque la palabra de Dios es vida. Entonces vamos a poder entender un poquito el significado tan grande que tiene el Salmo 23. Vamos a leer. Si usted tiene una Biblia allí, es bonito que lo busquemos, el Salmo 23, porque siempre que buscamos la palabra, es como un respaldo al tema que estamos hablando, el cual tema que Dios ha puesto en nuestros corazones. Eso nos ayuda a entender que no estamos hablando por lo que yo quiero hablar, sino por lo que dice la palabra, y qué es lo que dice la palabra, y qué es lo que quiere decir la palabra, de qué es lo que nos habla determinado versículo. Entonces, si usted tiene el Salmo 23, yo con mucho respeto, yo le digo que lo busquemos y podamos leer. Dice: la bendita palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia,
por amor de su nombre. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito sea Dios porque hoy nos regala esta palabra. Yo no sé cuál es la situación suya, si usted puede hacer que esté viviendo momentos difíciles en su vida. Yo creo que si de algo y no nos escapamos, siempre he de vivir momentos difíciles en nuestra vida. Cuando no es una enfermedad, es una necesidad, cuando no son otras cosas como vicios, como problemas en nuestro hogar, con nuestra familia. Hay tantas cosas que nos hacen vivir momentos difíciles. Pues bien, en esta palabra a lo mejor usted va a encontrar ese descanso del cual habla. Sabe que dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Cuando dice eso hay algo muy importante que debemos siempre de aclarar. Dios nunca nos ha prometido a nosotros, nunca nos promete a nosotros que no pasaremos por ese valle de sombra y de muerte. Lo que sí nos promete Él es que en medio de ese valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros, que Él no nos dejará solo. Entonces es muy importante el poder aclarar un poquito esto, ¿verdad? Vamos a decir, dice, Él es el pastor. Dice que Él es un pastor protector, proveedor, consolador, guiador y aconsejador. Como podemos ver, es protector, proveedor, consolador, guiador y aconsejador. Bendito sea Dios. Pero, ¿por qué Él viene al mundo? Es como la pregunta, ¿por qué Él viene al mundo y viene como nuestro pastor? ¿Por qué Él viene al mundo? Dice la palabra en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús viene al mundo, es cuando esa palabra cambia. Él vino a hacerse cargo de nosotros, Él vino a guiarnos. Éramos como ovejas descarriadas, dice Isaías. Isaías habla ya antes, ya habla de la venida de Jesús. Ya Isaías, el profeta Isaías, está hablando del pastor que había de venir para corregir y para salvar las que se habían perdido, dice su palabra. Ya Isaías hablaba de aquel pastor que había de venir. Entonces, ¿por qué vino? Por eso, porque la palabra de Dios dice, en ese tiempo dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Significa todos estábamos condenados. Como ovejas nos habíamos descarriado, dice Isaías, como ovejas nos habíamos descarriado. Para eso es que Jesús viene, para guiar sus ovejas. Entonces vamos a leer un poquito. Dice que, vamos a buscar a Isaías 53, del 4 al 6, para entender un poquito del porqué de lo que está hablando su bendita palabra. Isaías 53. Bendito sea Dios que nos da esta gran oportunidad de poder compartir con ustedes. Dice Isaías, es del 4, Isaías 53, capítulo 53, versículos del 4 al 6. Sin embargo, para entender un poquito por qué Jesús viene al mundo, por qué viene como nuestro pastor, dice como nuestro Salvador, dice todos, el 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea Dios. Es por eso que nosotros no tenemos por qué seguir siempre cargando con las cosas que nos señalan. Muchas de las cosas que no nos dejan acercarnos a Dios, a Jesús, es precisamente nuestros señalamientos. A veces no nos señala tanto la gente como nuestra propia conciencia.
Y siempre nos está diciendo, es que usted hizo eso, se hizo lo otro, usted hizo lo otro, y eso hace que muchas veces nos avergoncemos y tengamos vergüenza de Dios, pero a la vez eso hace que nos alejemos de Dios. Pues bien, pero Jesús dice Isaías 4:5, 53, 4:5, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito sea Dios, porque Dios es muy bueno, muy bueno. Dios es muy bueno. Allí donde usted está, diga, Dios es bueno. Dios me ha curado, Dios me ha sanado, Dios me ha limpiado, diga. Y voy a vivir para servirle a Dios, diga. En el tiempo de Dios, yo le voy a servir a Dios. Yo seré la oveja que siga a Jesús. Yo seré la oveja que seré guiada por Jesús. Dígalo sin miedo. No tenga miedo, no tenga temor, porque Dios hoy está llamando a su corazón. Y usted verá no solo su vida sirviéndole a Jesús, sino la vida de su familia. No tenga miedo. Dígalo, porque el Espíritu Santo está allí con usted. El Espíritu Santo está escuchando. Y dice que el Espíritu Santo es quien lleva las cosas de nuestro corazón al corazón de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Dice que Él vino por amor a nosotros, vino por nuestra salvación. Él vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Dice Juan 10:11, dice que Él vino a dar la vida por sus ovejas. Eso dice Juan 10:11. Vamos a leerlo. Dice que Él vino a dar la vida por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que le oímos, los que le seguimos, los que le escuchamos. Esos somos sus ovejas. 10:11 dice, yo soy el buen pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Bendito sea Dios. O sea, Él dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Por quiénes? Por los que nos hemos alejado en algún momento de Dios, por los que creemos que no tenemos salvación, por los que creemos que hemos cometido errores tan grandes en la vida que Dios no nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar, Dios nos va a perdonar porque Dios es muy bueno. Dios es el papá más maravilloso que hay. Él no es como nosotros, que guarda rencor en su corazón. No, Él no conoce el rencor, porque su corazón está lleno de amor. Está lleno de amor para usted y para mí. Es un amor tan grande que es más grande que el pecado que usted tiene, que el pecado que usted ha hecho, que la desobediencia suya y mía. El amor de Dios es más grande que todo eso. Por eso es que Él da la vida por sus ovejas. Bendito sea Dios. Y Juan 10:28 dice también su bendita palabra. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito sea Dios. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bendito sea Dios. O sea, cuando venimos a Jesús, ya somos de Papito Dios. Dice que Él vino para darnos seguridad y paz y vida eterna, ¿verdad? Pero Él nos habla también en el capítulo 10 y versículos 27 y del 14 y el 15. Nos hacen como una pregunta: ¿quiénes son sus ovejas? Las ovejas son las que oyen su voz, las que le conocen, las que le siguen, las que guardan su palabra. Esas son las ovejas de las cuales Jesús está hablando, ¿verdad? Esas son las ovejas de las cuales Jesús está hablando. Las que le oyen, las que le obedecen,
las que escuchan su voz. Pero Él es tan bueno, que si usted cree que usted no es una oveja de Dios, porque a usted le cuesta escucharlo, porque a usted le cuesta obedecerlo, porque a usted le cuesta honrarlo, porque a usted le cuesta someterse a Él, yo quiero decirle que también Él dice en su palabra que cuál pastor dice si tiene 100 ovejas y tan solo una, dice, se descarría y se va por los laberintos, dice, ¿cuál pastor no dejará las 99 e irá detrás de aquella que se ha perdido, e irá detrás de aquella que se ha descarriado? Pues bien, esa palabra es para usted. Si usted se siente que usted le ha fallado mucho a Dios, hoy Dios ha llegado a su casa. Como dijo Jesús, la salvación hoy ha llegado a su casa, porque hoy Jesús está hablando a su corazón. Amén. Bendito sea Dios, que es tan bueno. Entonces, vamos a seguir. Bendito sea Dios. Dice, vamos a empezar a escudriñar el versículo. Por ejemplo, ahí nos estaba hablando de Jehová es mi pastor. Entonces, ese es el significado de Jehová es mi pastor. Pero también dice, nada me faltará, nada me faltará. Dice que es una convicción en nuestro corazón de que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Dice su palabra, ¿cuál padre si su hijo tiene hambre, le dará una piedra? Esa palabra la podemos encontrar en Lucas 11:13. Bendito sea Dios, porque va a llover. Bendito sea Dios, que no llueva. Bueno, si llueve, bendito sea Dios siempre. Entonces, dice que nada nos puede faltar, dice, nada me faltará. Es una convicción en nuestro corazón de que si Él es nuestro pastor, nada nos puede faltar. Dice su palabra, ¿cuál padre si su hijo tiene hambre le dará una piedra? Dice, Él es rico y lleno de gracia para dar a los que le piden. Mateo 7:8. Dice Mateo 7:8 que si pedimos, Él nos dará, dice, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios por esa palabra. Pero también dice el Salmo 23, dice, me hará descansar. Dice, siempre que leemos su palabra, Él nos apacienta y nos hace descansar en su palabra y nos hace reposar y nos da seguridad. Bendito sea Dios. Eso significa, me hará descansar. Pero dice, en medio de la oración es en medio de la oración donde descansamos. Dice, en su presencia, es en medio de la oración donde descansamos en su presencia. Vamos a ir al Salmo 63:8. En Salmo 63:8, bendito sea Dios que está con ganas de llover. Salmo 63:8 dice, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Bendito sea Dios, porque Él es bueno. Pero también dice el Salmo 23, dice, confortará mi alma. Dice, a veces nos sentimos lejos de Dios, pues nos hemos alejado de Dios y muchas veces en nuestra intimidad sentimos vergüenza con Dios. La Biblia nos habla, y eso es cierto, muchas veces cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, ¿qué es lo primero que pasa? El diablo se nos acerca y nos dice, no, acuérdese de lo que usted es, acuérdese de lo que usted era, acuérdese de lo que usted está haciendo. Y trata como de humillarnos para que nosotros sintamos vergüenza y no busquemos de Dios. Pero Dios es tan bueno y tan grande. Usted sabe que la Biblia nos habla de, por ejemplo, Pedro. Hay un momento donde se acuerda de las palabras de Jesús, cuando Jesús le dice que él lo va a negar 3 veces. Sí, Pedro se acuerda de eso cuando Jesús le dice que él lo iba a negar 3 veces y Pedro siente vergüenza, siente vergüenza, siente tristeza en su corazón por lo que había hecho. Él se estaba avergonzando por lo que había hecho. Pero Dios es tan grande y tan bueno que Dios
lo perdonó a él, Dios lo perdonó a él y más bien lo nombró piedra angular, ¿verdad? Entonces, dice, a veces nos sentimos lejos de Dios, pues nos hemos alejado de Dios. Y muchas veces en nuestra intimidad sentimos vergüenza con Dios. La Biblia nos habla de la vergüenza de Pedro al acordarse de las palabras de Jesús cuando le dijo que lo negaría 3 veces. Lucas 22, 61, 62. Bendito sea Dios. Lucas 22, 61, 22. Vamos a ver, antes de que empiece a llover y no podamos escuchar nada, ¿verdad? Lucas 22, 61, 62. Dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Él lloró amargamente, o sea, Dios le perdonó, Dios constrictó su corazón. Dios es muy bueno y Dios siempre nos va a perdonar de nuestras cosas, de nuestros errores. Así es que no debemos de tener temor de eso, ¿verdad? Entonces, eso dice, confortará mi alma, ¿verdad? Es que Dios siempre nos va, a través de su palabra, nos va a perdonar y va a traer paz a nuestro corazón. Pero también el Salmo 23 dice, me guiará por sendas, me guiará por amor de su nombre, perdón, me guiará por amor de su nombre. Significa, dice, somos guiados por su palabra, somos guiados por el ejemplo que Él nos dio. Jesús nos dio un gran ejemplo. Somos guiados por su Espíritu, ¿verdad? También dice nuestra mirada puesta en Él, porque creemos en Él, porque le hemos recibido como nuestro Salvador. Pero también dice que Él nos guiará ¿por dónde? Por sus caminos, ¿verdad? Caminos de paz, caminos de oración, caminos en el poder del Espíritu, ¿verdad? El propósito, el amor a su obra, el llamar a su voluntad, ¿verdad? A su obra, el amor a su obra y el amor a su voluntad, ¿verdad? Hacer siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso significa, me guiará por amor de su nombre, ¿verdad? Entonces repetimos, somos guiados por su palabra, somos guiados por el ejemplo que Jesús nos dio, somos guiados por su Espíritu. Dice, nuestra mirada puesta en Él siempre, ¿verdad? Porque creemos en Él, porque hemos recibido como nuestro Salvador. Dice, debemos caminar en sus caminos, caminos de paz, caminos de oración, caminos de poder en el Espíritu, ¿verdad? Y el propósito, el amor a su obra y el hacer siempre la voluntad de Él. De eso nos está hablando este Salmo 23, ¿verdad? Dice, ya estamos terminando, dice, no temeré mal alguno. También dice este Salmo 23. El decir no temeré mal alguno significa esto, que al aceptar a Jesús como nuestro pastor, significa que Él cuidará de mí, como un pastor cuida sus ovejas. Lo que antes nos daba miedo, ya no nos da miedo. Dios no promete que no pasaremos por el valle de sombra y muerte, pero lo que sí promete es que en medio de ese valle Él estará conmigo, Él estará contigo. Amén. Eso es lo que nos da esa convicción, ¿verdad? Cuando dice no temeré mal alguno, es porque ya tenemos la convicción de que Dios está con nosotros y Él nos cuidará, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios, porque Dios es muy grande y maravilloso. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice, cuando él habla, dice de tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice que un callado y una vara era lo que un pastor usaba para defender a sus ovejas del peligro, ¿verdad? Dice, una vara y un callado en este tiempo significa el poder del Espíritu Santo. Un espíritu con poder y carácter que nos infunden aliento y valentía. Así es, si algo nos da el Espíritu de Dios, no solo es la fortaleza para sobrellevar cosas, sino nos da un espíritu de valentía, nos da un espíritu de carácter, ¿verdad? Eso es muy importante. Por eso el Salmo 23 es tan poderoso, porque tiene muchas cosas de las cuales estamos necesitando, ¿verdad? Ok. También dice
Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, después de haber pasado por momentos difíciles en nuestra vida, es el momento de disfrutar con Él en su presencia. Es el momento de tener una comunión con nuestro Pastor y Salvador. Después de los tiempos difíciles, después de la tormenta viene la calma, dice por ahí. Pues bien, eso es lo que sucede. Por eso es que Jesús dice que en el mundo tendréis aflicción, pero también dice, tened paz porque yo he vencido al mundo. Significa que toda tormenta, toda situación difícil que usted esté atravesando, pasará. Pasará y vendrá el momento de sonreír, vendrá el momento de tener paz, vendrá el momento de disfrutar lo que antes no pudimos disfrutar. Dios nos dará la victoria en Cristo Jesús y podremos disfrutar con Él. Por eso Él dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero también dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, es el significado de haber sido apartados para Dios. Tendremos una vida de bendición, una vida de salvación y gozo. Bendito sea Dios, ya aquí estamos terminando ya. Bendito sea Dios. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, la bondad de Dios siempre estará con nosotros. El perdón de Dios estará con nosotros cada vez que fallemos. Dice, y habitaremos en su casa. Vamos a leer este versículo ya para terminar. Juan 14, 2 y 3. Juan 14, 2 y 3, para que vean, aquí está la promesa más maravillosa que Dios nos hace. Dice así, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas. Bendito sea Dios porque nos dio la oportunidad de haber podido compartir con ustedes una palabra. De verdad, muy agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de hablar un poquito sobre este Salmo 23 y de las riquezas espirituales que tiene este Salmo, de la protección que Dios nos da a través de este Salmo, de esa paz que nos da el leer estas palabras. Dice que Él nos llevará a repastos de paz, dice a aguas mansas, dice que Él estará con nosotros y nos pastoreará, y dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, dice que no debemos de temer porque Él estará con nosotros, Él nos librará. Bendito sea Dios. También nos dice que el pastor su vida da por las ovejas. Es el significado es el significado de Dios para con nosotros. Así es que muchas gracias, de verdad, muy agradecidos con ustedes por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes. Dios me los bendiga y muy buenas tardes.